Estaba indignado de ver cómo se maltrata en este país la imagen presidencial y se toma a la figura presidencial como una piñata. ¿Usted considera que su clienta Dina Boluarte protege al señor Cerrón? Eso de echarle la culpa a todo al presidente tampoco es justo, ¿eh? O sea, frente a toda la problemática nacional de desarrollo del Perú. Bueno, ese minimizarlo, doctora. De las inversiones. La investigación que vienen, es porque del puerto de Chancay, de Corío, de todas las proyecciones que tiene el Perú, nos seguimos deteniendo en el tema de los relojes. La investigación es que si hablamos de presuntos sobornos que recibió la señora presidenta por parte de Wilfredo Corima, su Huayqui, el TC se ha convertido en una suerte de cuarta instancia en este país. Hay tendencias, en algunos casos hay votos singulares, etcétera, muy respetable. Yo no tengo intereses políticos, ni quiero un cargo. Si eso usted le quiere llamar de derecha, soy de derecha, pero no de ultraderecha. Yo no soy ultra de nada. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast de temas judiciales de Latina Noticias. Hoy queremos hablar sobre el caso Rolex, específicamente sobre el intento de la defensa de la presidenta Dina Boluarte de anular el allanamiento a su domicilio. Para ello, hemos invitado a su flamante abogado, Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Pero no se olviden que antes de ver la entrevista, se pueden suscribir al canal de YouTube de Latina Noticias. Doctor Blume, gracias por venir aquí a este nuevo episodio de Agente Encubierto. Gracias por la invitación. Para mí es muy grato encontrarme en su programa y sobre todo un programa conducido por un periodista como usted, que es un periodista joven, y yo creo que el Perú tiene que apostar por la juventud, ¿no? Le las oportunidades. Le agradezco, doctor. Y también, pues, para el público que no sabe, doctor Blume, abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional, periodo 2018-2020. 2018-2019. 2018-2019 y flamante abogado de la señora Dina Boluarte. En el caso que está en el Tribunal Constitucional, no soy abogado en todos los temas de la presidenta, sino soy específicamente en el proceso que se encuentra en el Tribunal Constitucional. Relacionado al caso Rolex. Corpus, relacionado a la actuación del Ministerio Público con motivo de la investigación de los Rolex y con el motivo de la diligencia de incautación que se llevó a cabo, ¿no? O sea, básicamente del allanamiento a la casa de la señora Boluarte. En general, de la actuación del Ministerio frente a la Presidenta de la República, que nosotros consideramos, y digo nosotros porque yo estoy copatrocinando a la Presidenta con el doctor Domingo García Belaúnde, que es un connotado constitucionalista peruano. Sobre esto, si me permite, quería precisar que en el mes hace 2 meses aproximadamente, fuimos convocados a través del doctor Joseph Campos, que es abogado de ella, para constitucionalista para hablar con la presidenta, y la presidenta nos manifestó su deseo de que nosotros la patrocináramos en un habeas corpus, porque ella consideraba que estaba siendo, víctima de afectación a sus derechos constitucionales con motivo de esta investigación. Entonces nosotros aceptamos con la condición de que sea un asesoramiento ad honorem. Ahí quiere preguntarle, perdón que le interrumpa, doctor. Dígame. Pero usted me dice que se reunió con la señora Boluarte. Sí. ¿Dónde se reunieron? En un lugar determinado, que no sé si deba decirlo, la verdad. No fue en Palacio de Gobierno. No fue en Palacio de Gobierno. Sí, porque estaba revisando el registro de visitas del Palacio de Gobierno y no aparece su nombre. No fue. Fue en un lugar en donde se nos convocó, la presidenta nos hizo ese pedido y nosotros... ¿Presencialmente la señora? Sí, presencialmente. Y nosotros le dijimos que podíamos asesorarla por una razón de principio, pero en calidad de ad honorem. ¿Y por qué por una razón de principio? Porque yo en mi calidad de constitucionalista observo con profunda preocupación cómo en el país se viene maltratando la figura presidencial. Llámese Dina Boluarte o llámese como se llame, quien ejerce la primera magistratura del país, es una persona a la cual hay que respetar porque, de acuerdo a la Constitución, personifica a la nación, representa a la nación, representa a todos los peruanos y es el jefe supremo
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Entonces, esa persona, cuando es investigada, debe ser investigada teniendo en cuenta esa condición de representante que tiene. Ahora, pero Y no haciendo espectáculos circenses como los que vimos con motivo de la incautación o con motivo de la presencia de algunos fiscales en toda esta investigación. Ahora, doctor, entiendo. ¿No? Y entonces va a haber tiempo para que usted me explaye su argumento. Nuestra idea es rescatar la defensa de la institución presidencial. Entiendo, va a haber tiempo para que usted me explaye su argumento, no? pero vayamos por partes. Primero me llama la atención que usted haya aceptado la defensa de la señora Boluarte. Usted me dice que no se reunieron en Palacio. ¿No debió ser en Palacio esa reunión? No necesariamente. Porque venimos de un caso, por ejemplo, del señor Pedro Castillo, de que tenía una oficina paralela, ¿no? Usted sabe a qué domicilio me refiero. Sí. La señora Boluarte tiene un espacio paralelo donde despacha. Mire, a nosotros se nos convocó en un lugar y fuimos ambos abogados. O sea, me refiero al caso Zarratea, obviamente. ¿No? Y conversamos con la presidenta y le expresamos nuestra disposición. ¿En el domicilio de la señora presidenta fue? No, ese es un tema que yo en este momento no lo voy a revelar. ¿No tiene un despacho paralelo a la señora presidenta? No fue en un despacho paralelo, fue en un domicilio de una persona que nos invitó y nos dijo va a ir la presidenta y fuimos y hablamos con ella. ¿Solamente una vez conversaron con la señora presidenta? Dos veces. En ese mismo... En ese mismo lugar. En esa misma oficina. En ese mismo lugar, sí. Que no es Palacio de Gobierno. Que no es Palacio de Gobierno. ¿Cuándo fue esa reunión? Eso fue hace 2 meses y medio, más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa reunión... Mayo. Abril, mayo. Sí, no tengo la fecha exacta en este momento. En esa reunión nosotros manifestamos nuestra disposición y por qué lo hacíamos. ¿Cuál era la razón principista que lo hacíamos? Y le dijimos que queríamos ver los antecedentes. O sea, ¿en esa misma reunión aceptaron? Sí, ahí claro. No fue un mayor no, porque yo estaba, reparo en aceptar la defensa. Yo estaba indignado de ver cómo se maltrata en este país la imagen presidencial y se toma a la figura presidencial como una piñata. Y cómo caemos en el juego de los grupos radicales y de los progresistas, denominados progresistas, y de los caviares que han agarrado de piñata a la presidenta y la golpean todos los días porque quieren adelanto de elecciones y quieren caos y quieren caldo de cultivo para desestabilizar el país. Ese es un convencimiento que yo lo tengo hace tiempo y lo he dicho públicamente. Entonces, si se me permite la oportunidad de salir en defensa de esa figura institucional, constitucional que es la presidencia de la República, yo como constitucionalista creo que estoy en el imperativo de hacerlo. Y soy abogado y no pertenezco a ningún partido político ni tengo ningún compromiso con nadie. Ahora, vayamos a la causa. Y los abogados tenemos un juramento que hay que defender cuando alguien requiere patrocinio y usted está de acuerdo con la legitimidad de la causa. Pero quería explicarle algo más. Entonces, cuando vimos los antecedentes, nos informaron que había un proceso en el Tribunal Constitucional promovido por un tercero. Un abogado que, por cierto, la señora Boluarte no reconoció como su abogado. Sí. Mire, por un tercero. Entonces le dijimos... El doctor Riveros, si no me equivoco, Marco Riveros. Le dijimos, mire, si ya hay un proceso en el tribunal... Lo propio es ingresar en ese proceso. Y había recibido ya la recomendación por parte de la anterior asesoría de que presentara un escrito diciendo que ella no había autorizado el inicio de ese proceso. Pero le dijimos, miren, el habeas corpus, de acuerdo a la normativa vigente, cualquier persona puede interponer la demanda porque de por medio está la protección de un derecho fundamental que es la libertad individual y los derechos conexos a ella. Entonces, usted tranquilamente, ya estando el expediente en el tribunal, puede apersonarse, puede nombrarnos como su abogado, nosotros pediremos un informe oral, asistiremos a la vista de la causa y esto se definirá rápidamente y no tendrá usted que volver a iniciar un proceso esperando un año más. O sea, en Cristiano ustedes han colgado de ese habeas corpus que presentó el señor Riveros a favor de la señora Boluarte. Si usted quiere usar ese término, que entiendo no es peyorativo. No es peyorativo, pero... había un ciudadano que, indignado por lo que estaba ocurriendo, él planteó una demanda, pero venía perdiendo la demanda hasta ahora.
Y iba apelando hasta Entonces, que llegó al primero tribunal. ante un juez, luego ante una corte, luego lo que dijo la corte lo cuestionó vía un recurso de agravio, llegó al Tribunal Constitucional y ahí es donde nosotros ya estamos interviniendo. Ahora, supongo que también lo hacen para ahorrar tiempo, ¿no? Evidentemente, porque ¿qué sentido tiene volver a empezar si en el habeas corpus lo fundamental es la libertad individual y los derechos conexos, y el tribunal tiene la competencia de, analizando el caso, poder inclusive cubrir otros derechos que puedan estar afectados? Y además, ajá. para nosotros es muy importante que a raíz de este caso, el Tribunal Constitucional fije pautas de cómo debe tratarse a quien ejerce la presidencia de la República. Ahora, ¿y ha habido algún tipo de coordinación con este abogado Riveros? En absoluto. Yo no lo conozco, nunca lo he visto, o no lo recuerdo por lo menos. ¿Y no es necesario que haya algún tipo de coordinación con él? Porque también me imagino va a estar presente en la eventual audiencia que haga el tribunal. Mire, podría ser necesario, no, eso es algo que no hemos definido. He quedado con el doctor Domingo en tener una reunión para analizar ya al detalle cómo vamos a armar la estrategia de defensa, y vamos a ir los dos al informe oral para exponerle ante los magistrados del Tribunal Constitucional las razones fácticas y jurídicas que nosotros encontremos en abono de la posición de la presidenta. ¿Y son comunes estos casos, usted como es presidente del tribunal, en el que se adhieren otras defensas en una causa como el habeas corpus? ¿Usted lo ha visto de manera frecuente como presidente del tribunal? No es muy frecuente, pero sí está previsto en el nuevo Código Procesal Constitucional y lo estaba en el anterior. O sea, de acuerdo a la normativa del nuevo Código Procesal Constitucional, existe artículo expreso en donde dice que cualquiera puede iniciar la demanda y posteriormente el interesado apersonarse y adherirse a la demanda. En este caso, inicialmente dijo, yo no he autorizado, pero después rectificó esa posición por recomendación nuestra y dijo, me apersono y nombro como abogado. ¿Y no le hace un poco de ruido que este señor Riveros haya sido pues abogado de, por ejemplo, señor Gerardo Oropesa? Mire, ese es un tema accesorio para nosotros. ¿Pero no le hace ruido a usted que ha sido abogado del señor Oropesa? Mire, yo no trato de no hacer conjeturas respecto a las personas. Mi apreciación de los hechos siempre es en el marco de la Constitución, y la Constitución me obliga a presumir que las personas son correctas y decentes. Yo no estoy en una sociedad de la sospecha, ¿no? De que dudo hasta de mi propia sombra. Eso quieren convertirnos quienes son enemigos de la democracia. Pero si usted analiza la filosofía y la lógica del legislador constituyente, apuesta por una sociedad en donde se revalúa la persona humana y se respete sus derechos. Entonces, cuando la Constitución me dice toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente y en última instancia su responsabilidad, yo no tengo por qué estar haciendo conjeturas y menos descalificar a un abogado porque asumió una defensa. Ahora, hablando de asumir la defensa y de sospechas, usted dice que defiende a la señora Boluarte de manera ad honorem, ¿no? Sí. O sea, no va a recibir ni un sol por recibir la defensa, por asumir la defensa de la señora. Exacto. Pero también pues hay quienes mal pensados podrían decir de que va a haber algo a cambio también por haber recibido esa defensa, que de repente el señor Blum está esperando recibir algún tipo de embajada en un futuro. Mire, quienes me conocen, porque... ¿Algún cargo? Mire, yo tengo 77 años de edad. Y quienes me conocen saben cómo soy. La Biblia dice, por sus hechos los conoceréis. O sea, usted nos garantiza hoy aquí en el programa que no va a haber un cargo a futuro que usted va a asumir. Mire, yo nunca he actuado en forma de espaldas a mis principios y valores. Me he enfrentado con valentía a muchas situaciones. A mí se me ha acusado de ser humanista, de ser toledista. Humanista porque usted firmó la resolución que liberó al expresidente Ollanta. De ser vizcarrista, porque firmé la sentencia que estableció, ¿se acuerda? Que había una prohibición de que contrataran a los medios de comunicación las entidades públicas, ¿no? Después se me acusó de ser queiquista, luego fujimorista, y ahora cuando opino y digo que el señor Fujimori no puede postular porque de acuerdo a la Constitución hay un impedimento, ya no saben qué decirme. Claro, usted junto con Aníbal Quiroga han sido de los más firmes en que él no puede postular. Yo estoy acostumbrado a que a mí me golpeen, y le digo con toda sinceridad y con todo cariño y con todo respeto,
no me afecta que me golpeen, me pueden golpear, porque yo doy cuenta a mi conciencia. Principios y valores bien puestos. Eso es lo que rige en mí. Y por lo tanto diré mi verdad allí donde esté. De otro lado, he sido invitado por 3 partidos políticos. Ah, no me digas, ¿por quiénes? Eso lo voy a reservar. No, pues si está Pero, anunciando mire, son 3 partidos. 3 partidos me pidieron que yo fuera candidato al Senado de la República y yo, con todo respeto, les he agradecido y he declinado. No quiero participar en política. Renovación Popular. No le voy a decir cuáles. No le voy a decir cuáles. ¿No? Entonces, yo no tengo intereses políticos, ni quiero un cargo, ni quiero ser embajador, ni cosa por el estilo. O sea, nos asegura hoy en el programa de que no va a asumir ningún cargo por supuesto, por haber sido abogado de la señora Boluarte. Por supuesto, porque mi trayectoria no es un toma y daca, yo no soy así. Mire usted mis votos. Y los 8 años que yo estuve en el Tribunal Constitucional, y lo invito a que usted haga un análisis voto por voto, el magistrado más garantista y que estuvo más en la defensa de los derechos fui yo, aún contra la posición mayoritaria, que era antigarantista de 4 personajes que eran probablemente caviares en el tribunal. Ahora, usted, hablando del término, usted me dice que le han dicho malista, vizcarrista, fujimorista, pero también es cierto, señor Ulme, de que usted tampoco es que sea pues un personaje ambivalente, ¿no? Usted tiene una posición clara, usted se considera mismo una persona de derecha. Mire, yo soy una persona de principios y valores que apuesto por el fortalecimiento del Estado constitucional y del respeto a la Constitución como fórmula para salir adelante en este país. Bueno, hay quien dice también que es ultraderecha. Mire, estoy radicalmente opuesto a todas las izquierdas. Creo que los ultras, los moderados y los caviares están en franca caída libre en el mundo. Las izquierdas se están derrumbando. Yo apuesto por la libertad, apuesto por la democracia, apuesto por el derecho, el respeto de los derechos fundamentales. Si eso usted le quiere llamar de derecha, soy de derecha, pero no de ultraderecha. No es de ultraderecha. Yo no soy ultra de nada. Yo estoy en el marco de la Constitución. Si usted me quiere expurgar y decir cuál es su pensamiento doctrinario de acuerdo a las doctrinas clásicas del socialismo, la socialdemocracia y el socialcristianismo, yo me ubico en la línea del socialcristianismo. Bueno, porque si hay un partido en el que usted sí ha militado, es el PPC. Es el PPC, que es de una línea socialcristiana. ¿Por cuántos años estuvo en el 19 PPC? años. 19 años. Y hoy al PPC ya lo ve con... Al PPC lo veo con cariño, lo veo con afecto. ¿Volvería al PPC? No, porque yo he decidido no volver a la política. No, yo valoro mucho mi independencia. Yo la verdad que siempre he sido independiente, pero en esta etapa de mi vida en que Dios me permitió ser magistrado del Tribunal Constitucional. Hay abogados que son compañeros de ruta de partidos. Mire, presidente del Tribunal Constitucional, que mi voz creo que tiene algún peso. Mi obligación es mantener mi autonomía, mi independencia y rescatar además la independencia como una opción que también tenemos los peruanos, que encierra en el fondo una posición política, porque cada uno tiene su posición política, pero yo prefiero ser independiente y no estar sometido a reglas partidarias. Y quiero acá hacer una crítica, y lo hago con todo respeto, en general a la clase política peruana. Y es la siguiente: no ha habido desprendimiento, como se esperaba, cuando se ha dicho que si bien los partidos pueden postular un 20% de independientes, en lo que se refiere a la presidencia y vicepresidencia de la República, lo han constreñido a solo los inscritos en partidos políticos, obligando a muchos independientes a inscribirse, o sea, a hacer un acto en realidad, un acto de conveniencia, de decir, como yo quiero ser candidato a la presidencia, soy independiente y no pertenezco a un partido, pero me obligan a pertenecer, entrar así a forciori a un partido. A mí no me parece eso correcto. Y le han privado a la ciudadanía la posibilidad de que de pronto no encuentren ningún líder de un partido político, ni en quien nos acompañan, quien dé la talla para gobernar este país y diga, no, puede ser fulano de tal. Y esa posibilidad se le ha cerrado al pueblo del Perú y me parece mal. Yo creo que debe darse una ley que modifique eso y que abra la posibilidad de que, si los partidos lo deciden, hagan alianzas y puedan invitar también a un independiente
para la presidencia de la República. Ahora, es curioso también, lo escucho, señor Blume, y usted me habla, pues tiene una... ¿Qué opina usted de eso? Bueno, evidentemente, pues hay un tema. ¿O está usted aquí en contra de esa posición? No, yo creo que también debería ser se podría haber tenido mayor apertura, ¿no? O sea, podrían invitar a independientes también. Claro Creo que sí, sería claro que sí. sí. Ahora, el tema, Me alegra que coincida conmigo. lo que le quería preguntar es, me llama la atención, pues, usted esa posición crítica que tiene y termina defendiendo, pues, a una señora que llegó a la presidencia, pues, en la lista del señor Pedro Castillo. Pero mire, ¿no? pero es que tratemos de ser... Y con, bueno, Mire, y Vladimir Cerrón también. O sea, mire, hablamos de... escúcheme. Tratemos, como usted me dice, vamos por partes. Yo también le digo, vamos por partes. Y tratemos de ser objetivos y realistas. En Partido Perú Libre, Mire, para ser exactos, ¿no? Mire, el Perú estaba al borde del abismo en diciembre del año 2022. Uh-huh. Al borde del abismo. El socialismo del siglo XXI nos tenía ya en su mapa como territorio dominado. Uh-huh. A Dios gracias, cayó Castillo. Y apareció en sucesión presidencial la figura de la señora Dina Boluarte. Pero Boluarte no llegó de una maceta. Ella... Llegó, es cierto, entonces llegó por un partido. Y yo pienso que hay que valorar enormemente el que esta ciudadana peruana haya tenido la apertura de entender que el Perú iba por un camino hacia un despeñadero Uh-huh. y haya abierto las posibilidades y rectificado. Yo creo que eso es un mérito, no es un demérito. Yo creo que ella está demostrando que tiene una capacidad de apertura y de poder buscar el concurso de otras fuerzas políticas y de otros personajes. ¿Y qué opinión tiene usted de Vladimir Cerrón? Que es un personaje político luchador por sus ideas, pero profundamente equivocado. O sea, yo discrepo radicalmente de su posición, porque los postulados que formula en su plan de gobierno son incompatibles con el sistema constitucional. ¿Y usted no cree que su cliente lo protege a Cerrón? Mire, y creo lo siguiente, que antes de responderle, que el Jurado Nacional de Elecciones no debió aceptar la inscripción de ese partido a la luz de su plan de gobierno, porque era un plan de gobierno incompatible, era un plan de gobierno antisistema. Uh-huh. Y esa es responsabilidad histórica del Jurado Nacional de Elecciones y en especial del señor Salas. Bueno, entonces la señora no debió ni siquiera ser inscrita. Pero las cosas se dieron, se convalidaron las elecciones y la señora está ahí. Y la señora pudo asumir una posición radical y pudo insistir en lo mismo. Uh-huh. Sin embargo, se le entregó, mire, sea usted, completo en el análisis, se le entrega un país uh-huh. en caída libre uh-huh. por una sucesión de errores que vienen, en honor a la verdad, desde Humala, del propio Kuczynski, de Vizcarra, que fue nefasto, uh-huh. y luego de Castillo. Bueno, al señor Sagasti no lo cuento, pero contribuyó a ahondar el problema. Y Castillo que trató prácticamente de destrozarnos como país. Con la señora Dina Boluarte como ministra de Estado y vicepresidenta, no olvidemos. Bueno, ella no es que era una figura está bien, pero recibió, que estaba flotando. Pero estamos juzgándola desde el punto de vista que asume la presidencia. Eso es lo que recibió. No, pero tampoco vamos a borrar de un plumazo su pasado. Pues, ¿no? Pero recibió con una ola de protestas. Sin embargo, ha podido controlar esa situación y hoy, más allá de las palabras que se le lleve el viento, y es lo que olvidamos y hay que tratar de hacer un análisis completo, el Perú está en positivo en desarrollo económico. He traído cifras. Inflación, 2,24. Moneda fuerte. El dólar está inamovible hace un buen tiempo. Se ha incrementado en Lima el empleo en 400.000 puestos de trabajo. Uh-huh. En cuanto al tema económico, la economía peruana, nos guste o no, para algunos, a mí me parece bien, es una de las economías más sólidas de la región. El entorno macroeconómico del Perú se mantiene estable. Según las proyecciones, el déficit llegará a 2,4 en el 2024 y a 2 en el 2025. El PBI se mantendrá, la moneda está fuerte,
hay reservas por 75.916 millones. Doctor Blume, etcétera. Está bien, le agradezco compartir esas cifras, pero omite algo importante también. La señora es la más impopular de América Latina. Bueno, ¿cómo no va a ser impopular una persona? 5% de aprobación, Pero ¿le parece ¿cómo poco? no va a ser impopular una persona si hay un cargamontón mediático montado por los ultras y los caviares con, en algunos casos, no en todos, la complacencia de algunos medios de comunicación Pero me dice que que se la señora, prestan como caja de resonancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿La señora es víctima, me Pero, está diciendo? Escúcheme, pues, ¿qué es lo que pasa? Seamos realistas. Si usted, que es presidente, todos los días recibe críticas y golpes de un sector y la prensa hace de caja de resonancia, olvidándose de los grandes problemas nacionales. Bueno, usted como abogado Escúcheme, de la pues, presidenta, invitamos que la señora un minutito. presidenta dé entrevistas porque ella Escúcheme no un minutito. Y luego le preguntan a la ciudadanía, después de una semana de titulares tremendistas, ¿qué opina usted? La ciudadanía que ve esos titulares dice, la cosa está muy mal. Pero eso no es un reflejo de la realidad. Vayamos a las cifras. O sea, yo le estoy exponiendo cifras objetivas. Entonces, lo que está pasando pues es que hay una satanización de la figura presidencial. El 95, o sea, el restante del país que no acepta a la señora Boluarte está equivocado. Es que no puede usted medir en términos inmediatos en base a una campaña montada de hace mucho tiempo en donde hay, mire, comprende usted que la izquierda y todos los sectores progresistas y caballeros están desesperados. Y la desesperación los lleva a eso. ¿Y por qué están desesperados? Porque querían el caos para tomarlo como caldo de cultivo en sus propósitos nefastos. Este sector de la población, que es minoritario, lo que quiere es que nos peleemos entre peruanos. Pero usted está haciendo eso ahorita también. O sea, usted está viendo un sector de la población como los enemigos del país. No, lo estoy viendo como un sector equivocado que debe reflexionar y los llamo a la reflexión. Y lo he hecho muchas veces, no lo estoy haciendo ahora. Además, no se olvide usted que yo estoy preparando un libro muy importante que se va a llamar El cáncer caviar en el Perú, en donde voy a demostrar lo pernicioso de ese relativismo conceptual que inspira a este sector, que le hace el juego y caja de resonancia a la ultraizquierda. Pero felizmente, en el mundo las cosas están cambiando. En el mundo ahora, mire, y yo soy un optimista del Perú. Yo creo que todos estos empeños de estos sectores van fracaso tras fracaso. Y acuérdese usted que vamos a estar muy bien a partir del 2026. Ahora, no mucho me mejor. Entiendo, no me ha respondido si usted considera que su clienta Dina Boluarte proteja al señor Cerrón. Yo considero que no, sinceramente. ¿Y por qué no lo capturan hasta ahora? Porque ella no es un policía ni es un agente de inteligencia para estar detrás del señor Cerrón todo el día. Usted no, porque no lo capturan, usted no puede culpar a quien preside la nación. Hay toda una estructura, eso depende de la policía y depende de quienes están detrás de ese digamos, personaje y tienen la responsabilidad de capturarlo. Ahora, usted me imagina como un abogado... Eso de echarle la culpa a todo al presidente tampoco es justo, ¿ah? Pero usted sabe que hay muchas cosas se hacen cuando hay una decisión política de promedio. Pero yo sinceramente no creo que haya ordenado que no se le capture. Y además el ministro del Interior lo ha repetido 20 veces. Usted como un abogado diligente sabe que la señora Boluarte también es investigada precisamente porque en sus cuentas bancarias pasó el financiamiento de la campaña de Perú Libre. Bueno, pero que las investigaciones sigan. Yo no me opongo a eso. Quien tiene presuntas irregularidades... ¿Sabe pues, que hay un vínculo con la señora Boluarte y el señor Cerrón? Bueno, mire, yo conozco por los medios de comunicación lo que usted dice, pero eso no me lleva a mí a afirmar, porque yo no tengo elementos probatorios de que pueda haber habido una orden para que no lo capturen. ¿Qué es lo que está usted sosteniendo? ¿Y de darse, usted continuaría con la defensa de la señora Boluarte? Mire, no quiero hacer conjeturas ni cruzar el puente antes de llegar a él. Pero yo, frente a una situación que afecte mis principios y valores, definitivamente optaré por mis principios y valores. No tengo usted la menor duda. Volvamos a la defensa, doctor, para que el público entienda cuál es la causa específica que ustedes están defendiendo. Es el allanamiento vinculado al caso Rolex. Ahí quiero preguntarle, ¿hizo bien la señora presidenta en usar esos Rolex? Mire,
No le voy a contestar directamente en No, este pues, momento. No, es que no se trata de que yo le diga lo que usted quiere, sino Pero lo es que una yo pienso. pregunta puntual. ¿Hizo Mire, bien la señora? mire, ¿Debió ponerse esos mire, Rolex? ¿O no? he sostenido públicamente en varias oportunidades que la señora Boluarte carecía de un asesor de imagen Ujú. y de un estratega en medios de comunicación. Porque evidentemente un asesor de imagen le hubiese recomendado que no exhiba ese tipo de joyas en público en nuestro país. Eso es evidente. Pero eso no nos puede llevar ya a afirmaciones de otro tipo. Pero no solo por un tema de imagen, doctor, porque usar esos relojes que le dio el gobernador regional de Ayacucho también se interpreta como un soborno. Bueno, pero eso es, mire, y yo ahí vuelvo a aplicar la Constitución, que usted también debería tenerla en cuenta. Artículo 38. Tenemos que respetar la Constitución. Es un imperativo constitucional. Toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Y la imputación corresponde al Ministerio Público. Y es él el que tiene que destruir la presunción de inocencia. Y el Ministerio Público tiene que demostrar que eso es así. En la medida que no demuestre, en caso de duda, hay que estar a favor del procesado. Entonces, con ese marco constitucional, yo no tengo ningún argumento para decir que hay tal o cual responsabilidad. A mí me parece, ciñamos nuestro accionar a la Constitución y exijamos al Ministerio Público que más allá de espectáculos circenses y de estar tratando de hacer protagonismo con alguno de sus fiscales, ciña su accionar a la Constitución, investigue con reserva y con respeto a las personas. Pero y la no, Constitución también dice que todos somos iguales ante la ley, doctor, Sí. usted lo sabe muy bien. Y a la señora Boluarte la allanaron el domicilio por una orden judicial que además indicaba que se tenía que hacer el desherraje, ¿no? sí, Si se tumbó la puerta de la señora Boluarte era por un mandato judicial también, porque no estaban atendiendo pero ojo, cuando tocaban la mire, puerta. ahí le quiero, Pasaron varios minutos le de quiero acuerdo al acta. precisar lo siguiente. Vamos a presentar una serie de argumentos con el doctor Domingo que estamos trabajando y vamos ahí a escudriñar cada detalle. Por lo tanto, no puedo adelantarme a una estrategia de defensa. Lo que sí puedo decir es que resulta indiscutible que la investigación penal es reservada. Resulta indiscutible que la señora puso a disposición y manifestó su voluntad de exhibir los relojes. Desde mi punto de vista, ese pedido de allanamiento era innecesario, imprudente e inconveniente. Pero de haberse ordenado como se ordenó, había que actuar en correspondencia con la jerarquía del cargo de quien ejerce la O presidencia. sea, me dice que Entonces debieron no actuar puede ser, diferentes. no puede, mire, no puede ser que no se espere que esté la defensa, no se sea tolerante en ese acto. Sin embargo, vimos un espectáculo en que un oficial de mando medio de la policía rompía la puerta y luego Pero tenían lanzaba una un orden Twitter que daba la vuelta al mundo. Tenían una orden judicial, doctor. Está bien, pero esa Tenían orden... una orden de pero- desherraje. No pero- podían esperar que pero llegara hay- el abogado tampoco. Pero hay pautas de cumplimiento de esa orden y hay el principio de razonabilidad y proporcionalidad que la autoridad tiene que aplicar en cada O sea, circunstancia. me dice que porque era presidenta debió debió tener tener un trato diferente al de cualquier ciudadano. deferente. No, yo no estoy estableciendo, a los demás ciudadanos hay que tratarlos bien Bueno, no también. estamos en una monarquía tampoco. No, pero no me puede usted decir que por quien representa a la nación, personifica a la nación, nos representa a todos nosotros y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no tenga usted alguna consideración. Pero tiene una investigación penal abierta, doctor. Está bien, nadie niega eso y que la investigación continúe, pero de ahí hacer una diligencia en esa forma tan prepotente y sobre todo llevando prensa y haciendo un espectáculo que dio la vuelta al mundo, por favor. Ya no, la prensa ya estaba ahí hace varios días, fuera del domicilio de la señora Boluarte. Por favor, no, mire, y más aún que un oficial se preste a poner en sus redes ¿En qué redes? una foto compuesta en donde aparece una torta y una imagen empujando la puerta de la presidenta. Pues eso nada tiene que ver con el allanamiento. Es ¿no? una Eso mofa posterior que ya está siendo pero es una investigado por la mofa inspectoría. que ha ¿no? merecido y debe merecer una sanción. Yo lo hubiese destituido en el acto. Porque en este país tenemos que sentar el principio de autoridad. O sea, quien actúa así frente a quien es el jefe máximo de su institución, como es el presidente, me parece muy grave. Ahora, pero también
aquí hay algo cierto. Esos descerrajes, esos allanamientos, es parte de la práctica de la DIVIA que ha hecho en distintos domicilios al mismo, mire, expresidente Martín mire, Vizcarra, cometiendo en muchos casos infinidad de casos. excesos y abusos. Porque acá hay que decir algo, y que yo lo he ¿Por qué comentado se muchas relacionarlo directamente Mire, con el descerraje al domicilio de la señora Boluarte? Escúcheme, la legislación Puede ser penal, cualquier otro domicilio. mire, la legislación penal en el Perú en los últimos tiempos Ajá. Ha optado por una línea doctrinaria que se llama la expansión del derecho penal, que tiene una serie de doctrinarios extranjeros, que sostiene que hay que relativizar la protección de las garantías en aras de la investigación. Y con ese motivo, pues, se cometen muchos abusos. Por ejemplo, se abusa de la prisión preventiva. Se abusó en el caso Humala, se abusó en el caso Keiko. Se abusa de las incautaciones, se abusa de las colaboraciones eficaces. Tenemos muchos casos y esto en algún momento se va a tener que investigar con mayor rigor, cómo se promueven investigaciones sin tener las pruebas necesarias, luego se detiene a las personas sin derecho alguno y se les dice, bueno, si quieres salir, tienes que reconocer tal responsabilidad. Eso no puede prosperar en el Perú. Eso ni en un régimen del nacionalsocialismo. Algo que también existe, doctor, y que está olvidando admitir es la impunidad que hay en ese país. Mire, yo he escrito un artículo. Que el poder político se aprovecha de esa impunidad. Yo he escrito un artículo que está en una publicación internacional sobre cómo enfrentar la corrupción en el Perú en clave constitucional. Y es ajustándonos a la Constitución, pero no con este tipo de excesos. Ahora, o sea, pongámonos en el escenario de que usted es un fiscal. Decir, mire, ¿para usted cuál ha sido el escenario ideal para allanar el domicilio del señor Boluarte? Un momentito. Ahorita llegar el abogado, ahorita le contesto. 2 horas después, mire, ahorita le contesto. Las evidencias se perdieron. Lo invito a leer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2013 y el del 2017 sobre la prisión preventiva. ¿Y sabe lo que dice la prisión preventiva? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tanto se defiende, dice que la prisión preventiva en el Perú es una figura de la cual se hace uso abusivo y excesivo, y es una demostración de la ineficacia del Poder Judicial en muchos casos. Fíjese, no, bueno, sí, hay casos de que es verdad, que se abusa de la prisión preventiva. Y hay gente que está presa hace años. No, es una realidad, hay miles de internos, pero nos estamos yendo por un extremo. Estamos hablando del allanamiento del domicilio del señor Boluarte. Para usted, ¿cuál hubiera sido el escenario ideal? Le acabo de decir que para mí simplemente citar a la presidenta, pedirle toda la documentación que le exhiba y continuar la investigación. Y la orden ya... Doctor, pero usted se está olvidando, usted está olvidando de que... Pero hay algo que se olvida, doctor. Pero frente a una presidenta que ya se le había hecho la exhortación y ella no respondió al Ministerio Público. Está la declaración del fiscal Mendoza en la comisión del Congreso. Me remito a las exposiciones que hizo al respecto el anterior abogado que tuvo en ese caso penal, Pero señora no respondió, señora Boluarte pero él no ha explicado respondía suficientemente. Pero si a usted, quien preside, le dice voy a exhibir y le da todas las facilidades, es necesario que usted rompa la puerta, se meta a su casa a una hora inadecuada a hacer todo un show. A mí no pero me parece. Pero ahí también nos estamos viendo la cronología. El Ministerio Público había exhortado a la señora Boluarte para que presentara los relojes y no hizo caso. No, a mí me dicen que puso a disposición y pidió después pidió una nueva fecha. Esa es la información que yo tengo. Pidió una nueva fecha, pero eso no es hacerle caso inmediato al pedido del Ministerio Público. Pero es que hay un margen de tolerancia. Por Dios, no podemos ser tan draconianos. Y sobre todo en un tema doméstico. Porque ¿de qué estamos hablando? Ahora, de que la señora usó unos relojes. Ese es el tema. O sea, frente a toda la problemática nacional de desarrollo del Perú, de las inversiones que vienen, del puerto de Chancay, de Corío, de todas las proyecciones que tiene el Perú, nos seguimos deteniendo en el tema de los relojes. ¿Se da cuenta la distorsión en que estamos? Es que la investigación penal no es porque usó los relojes pero o no. Que la investigación continúe. La investigación es que si hablamos de presuntos sobornos que recibió la señora presidenta por parte de Wilfredo Corima, su Waiki. Usted puede afirmar lo que desee, pero eso está en investigación. Esperemos la investigación, pero no sigamos dándole vuelta lo que decía el doctor Luis Bedoya Reyes sabiamente, al pleito de plumas. Estamos distrayéndonos en lo accesorio y olvidando el tema de fondo, que es cómo
sacamos adelante este país para que se consolide la No, bueno, democracia. estamos de acuerdo No, que entonces, usted y yo, que el país y millones de peruanos pero quieren que por eso salga no nos adelante. distraigamos pues, en Pero ese también tema. es importante saber o no si hay alguien en Palacio de Gobierno que ha delinquido. Pero mientras usted no tenga una sentencia condenatoria, usted no puede, bajo esa presunción y una sospecha, descalificar a la presidenta. No la estoy descalificando, sino que estoy diciendo que se investigue. Pero se está investigando. Que se investigue. Pero se está investigando. Ahora, si no hubieran hecho ese allanamiento de esa manera, ¿hubieran encontrado acaso esas Mire, evidencias de estamos en domicilio? el territorio del hubiera, que lo consideraría. Mire, yo como abogado me refiero a los hechos concretos Porque y al marco precisamente el legal. Congreso aprobó una ley en la cual han determinado que los allanamientos solamente pueden ser ejecutados cuando esté presente la defensa. Lo cual me parece muy bien. Porque ¿Pero dónde se ha visto pero a usted eso? le parece bien que se metan en su casa. Si, entienda la filosofía del constitucional. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, Ujú. anterior y superior al Estado. El Estado está para servir a la persona. ¿Y a usted le parece que a una persona que merece respeto, que se presume inocente, se le pueda atropellar y meterse e incautarle los bienes con la ligereza que se Mire, hace? en la audiencia, Eso no ocurre ¿qué puede en los pensar países el desarrollados. de la ¿Ah? audiencia que ha sido víctima, no sé, de extorsión, digamos, del Tren de Aragua? Y Es que no, están esperando, pero- sale la resolución de allanamiento, hay pero no medidas- podemos allanar al escúcheme, pues, extorsionador mire, porque tiene que venir No, su abogado. Y su abogado dice, ¿sabe qué? Tengo una audiencia, voy en mire, 4 horas. hay medidas y medidas. Depende del tipo de delito, depende de la complejidad del caso. Pero le quiero decir, Pero eso es lo que aprobó el Congreso. ¿usted conoce el caso Miranda en Estados Unidos? A ver, cuéntenos. Mire, en el caso Miranda se detuvo una vez a un cubano a quien se le acusaba de un delito determinado. Ujú. Y este cubano mereció pues el repudio de toda la colectividad del estado donde los hechos se habían presuntamente producido. Y lo condenó un juez, lo condenó una corte y la Corte Suprema del estado correspondiente. Ujú. Y este señor se fue a la Corte Suprema de todos los Estados Unidos Ujú. con un abogado y dijo, yo soy un ciudadano cubano, yo no hablo inglés. A mí nadie me dijo que yo podía tener un abogado y no tuve abogado, ni nadie me defendió y he sido condenado. ¿Y sabe lo que hizo la Corte de Estados Unidos? Anuló todo lo actuado y le dijo a los jueces de Estados Unidos y a los fiscales de Estados Unidos y a los abogados, no puedes dar un paso si la persona no tiene un defensor a su costado, porque ese es un derecho humano fundamental y por lo tanto no lo puedes pisotear. Bueno, estamos de acuerdo en ese Si punto, no, doctor, estamos pues pero estamos en la época no es una de realidad Adolf caso, Hitler. no estamos en una realidad No puede. caso en que donde el crimen organizado no tiene el cuello, donde la inseguridad está pues cada vez crece a pasos galopantes y sale una ley pues que dice Pero, perdón, que solamente pero usted se puede allanar los domicilios en caso de crimen pero organizado donde está el abogado. Usted está cruzando una cosa con otra. Pero usted también. El tema de la seguridad es un tema pues del Ejecutivo que tiene que afrontarlo. Pero allanar el eso, domicilio eso no de puede un- justificar una pues, organización violación de criminal con el derechos abogado. en un allanamiento, no puede justificarlo. O sea, usted puede, el sistema constitucional es potente, pero hay que ejercer la autoridad con principio y con diligencia. Entonces, si se actúa bien y se hace todo bien, yo hace tiempo he venido advirtiendo. Si seguimos pisoteando derechos, lo que van a venir a posteriori son nulidades, investigaciones que después se tienen que volver a empezar. Hablando de las nulidades, ustedes con este habeas corpus, ¿qué es lo que están? ¿Cuál es la pretensión final que tienen? La pretensión es que por parte del tribunal se establezca que ha habido afectación de derechos de la presidenta y se establezca que tiene que corregirse esa afectación, tiene que superarse, y por otro lado, pautas de tratamiento a la figura de la presidencia de la República. ¿Y cómo se va a corregir ese? O sea, se Eso- declara nulo el allanamiento. Eso ya depende del Tribunal Constitucional. Pero ¿ya? en pero su- es que no me pide usted que yo adelante posiciones que tienen que ver con una estrategia de defensa que vamos a exponer en su momento ante el Pleno del Tribunal Constitucional. Usted tendrá la generosidad de brindarme pues, el derecho a guardar cierta reserva por estrategia de defensa. ¿Ya hay fecha del informe oral? No todavía, presumo que debe ser pronto y presumo que en mes y medio, 2 meses, esto debe estar ya resuelto, ¿no? Ah, entonces ya en un par de semanas ya lo vemos escuchando usted con
con el doctor García Belaúnde. Tan pronto el tribunal señale fecha, nosotros vamos a ir y con el mayor respeto hacia los magistrados vamos a exponer una posición jurídica constitucional sustentada como corresponde. Ahora, ahí quería preguntarle, doctor, acerca de la figura del Tribunal Constitucional. Usted como expresidente del tribunal, bueno, supongo que tiene una buena relación con los tribunos, pero también de un tiempo a esta parte el TC se ha convertido en una suerte de cuarta instancia en este país. Ese es un San Benito que, y disculpe el término, que han inventado algunos opositores de las medidas que dicta el Tribunal Constitucional. Cuando yo era presidente también la utilizaban, pero no es así, no es una cuarta instancia. Lo que ocurre es que cuando estamos hablando de el amparo o el habeas corpus contra la resolución judicial firme, estamos hablando de una situación en donde un justiciable ha sido procesado por la justicia ordinaria, ha sido condenado o ha sido sentenciado, si no es un caso penal, en un tema de otra naturaleza, y ese justiciable considera que en el proceso de juzgamiento o de análisis de su caso se violaron derechos. Entonces, lo que hace el tribunal es analiza esa situación y si detecta infracción, en rescate del derecho afectado, anula y ordena que el Poder Judicial vuelva a revisar el caso y corrija el error advertido. Entonces no hay cuarta instancia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el tribunal y era presidente y se iba a ver el caso Keiko, salió un fiscal superior cuyo nombre prefiero no decir a decir cómo es posible que 7 magistrados revisen lo que han hecho por un lado un juez, más 3 vocales, más 5 de la Suprema, son ya 9, y luego lo que han hecho en las instancias inferiores del proceso. Entonces, ¿cómo es posible que 14 hayan opinado y ellos anulen? Y son 7. Fíjese la lógica. Y yo le dije a este caballero, usted no ha Hablamos del fiscal Rafael Vela. Usted no ha estudiado bien derecho procesal constitucional, porque en todos los casos de amparo y habeas corpus contra la resolución judicial firme, usted tiene que en el proceso ordinario interviene un juez, luego 3 vocales de la Corte Superior y 5 supremos. Son 9, ¿no es cierto? Y cuando inicia el proceso constitucional, va donde un juez, sube a 3 vocales, ya tiene usted 9 más 4, tiene 13 personas, y llega recién al tribunal. En todos los casos de habeas corpus y amparo hace 30 años. Y así ha funcionado. Porque no es que sea una instancia, es un tribunal que revisa si en el trámite del proceso ordinario se ha amenazado o violado derechos fundamentales. Porque existe un derecho que se llama tutela procesal efectiva. Pues yo creo que también la crítica va, doctor, en el componente político que está en la conformación del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque viene elegido por un Congreso que, a medida que pasa el tiempo, está cayendo en mayor desprestigio. Bueno, pero eso no significa que los magistrados estén actuando por presión política o representen un sector político. Acuérdese usted que cuando uno juramenta como magistrado, juramenta también dentro de lo que se denomina el principio romper toda relación con las personas que lo eligieron. Hay un deber, así se llama en la doctrina, el deber de ingratitud. Es decir, a mí me puede haber elegido, a mí me eligieron, por ejemplo, yo necesitaba 97 votos, me eligieron 111 de todos los partidos. Solamente 10 se abstuvieron, no tuve un voto en contra. Eso no significa que yo tenía un compromiso con quienes me habían elegido, porque tengo el deber de ingratitud. Me eligen, pero me eligen para ejercer un cargo autónomamente en el marco de la Constitución. Entonces, si las personas están bien formadas, pues no, porque lo eligieron van a estar dependiendo del que lo eligió. Eso es pensar pues en negativo. Pensemos que las personas son coherentes y de principios. Entonces, este tribunal a mí me merece el mayor de los respetos. Es un tribunal de mayoritariamente constitucionalistas, bien formados y que están cumpliendo su rol. Ahora, hay tendencias, en algunos casos hay votos singulares, etcétera, muy respetable. Pero yo realmente creo que este tribunal es un muy buen tribunal.
Bueno, un tribunal que ahora en los próximos días usted va a estar enfrente defendiendo a la señora Boluarte. ¿Sí? Ahora, como abogado de la señora Boluarte, no le puede decir, señora, ¿cuándo va a responder preguntas de la prensa? Así, como usted ahorita está haciendo. Mire, yo no tengo por qué entrar en ese terreno con la presidenta, pero lo que sí pienso es que los políticos deben ser prudentes cuando declaran. Y no necesariamente un político tiene que estar declarando mañana, tarde y noche. Pero no lo hace la señora. Yo me acuerdo, fíjese, de una frase de don Mario Paularo Ugarteche respecto a las declaraciones. Y decía, él recomendaba, la mejor improvisación es la que ha sido cuidadosamente preparada. Aludiendo a que un político debía ser cauto. O sea, para mí el político debe salir cuando debe salir y debe explicar cuando debe explicar, pero tampoco estar al tuntún y al requerimiento de los medios de comunicación. ¿Lo dice porque la señora dijo que esos Rolex eran parte de sus ahorros? No, lo digo porque es lo que corresponde. O sea, quien ejerce la presidencia tiene una agenda y puede convocar a conferencias y decir su palabra, pero si no, puede actuar con voceros o con terceros. Mire usted en el caso norteamericano. El presidente norteamericano no sale mañana, tarde y noche. Tiene una vocería y la prensa escucha a los voceros y les pide explicaciones. Pero esto de pedirle a la presidenta... Pero no tiene una investigación penal más Bueno, de una, pero ¿no? pedirle a la presidenta que salga porque tal cosa salga inmediatamente a aclarar, ¿por qué? Porque el país merece una explicación. Merece una explicación, pero la explicación se da pues a través de un vocero o a través de un comunicado. Y ahora de pero su abogado... lo que ocurre es que quieren que la presidenta hable para criticarla. Y si dice algo bueno, siempre hay una crítica. Y si dice algo malo, hay más crítica. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Convertirlo en una piñata? Eso es lo que quiere el Perú cuando tenemos un futuro promisorio y el 2026 pueden haber elecciones en forma en donde todos deben participar. En este momento, ¿qué queremos? Con cifras económicas favorables. Yo no entiendo, sinceramente, con todo respeto. Doctor Brubel, le agradezco por estar acá en el programa. A usted. Muchas gracias.